Hola, buen día. Bueno, antes de empezar con esta charla que convoca y que genera por ahí mucho interés, también mucha preocupación, que es sobre el abordaje del abuso sexual en niños y adolescentes o en situaciones de abuso en niños y adolescentes, quiero agradecer este espacio del Movimiento de Salud, que es del Ministerio. Me parece importante tener un espacio de encuentro, en este momento es un encuentro virtual, a través de pantalla, pero me parece importante un tema, tratarlo, poder como empezar a charlarlo, porque genera mucha repercusión y la situación del abuso sexual, tanto como la violencia, tiene mucho impacto posterior también como consecuencia cuando no es tratada, no es conversada o no es abordada desde equipo capacitado. Bueno, un poquito la charla va a estar como dividida en diferentes partes. Vamos a arrancar con una definición para que todos podamos como entender de qué estamos hablando cuando hablamos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Primero, el abuso sexual está dentro del gran espectro de lo que es la violencia en sí, ¿sí? La violencia tiene muchas formas de manifestarse, tanto violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia emocional, hay diferentes bibliografías que lo van como nombrando de forma distinta, y el abuso sexual o la violencia sexual. En esta oportunidad vamos a profundizar en lo que es violencia, en lo que es el caso de abuso sexual en niños y adolescentes. Mi nombre es Carolina Sarín, yo soy psicóloga, referente del programa de abordaje de la violencia del CIPROSA, pertenezco a la Dirección General de Salud Mental y dentro de lo que son los ámbitos y las líneas de trabajo del abuso sexual, también trabajamos con lo que es violencia de género, violencia hacia la mujer y otros tipos de violencia en el ámbito intrafamiliar. Bien, vamos a arrancar un poquito con las definiciones, después con algunos indicadores o signos de alarma y después con una instancia de lo qué podemos hacer o cómo podemos actuar frente a estos casos que generan muchísima preocupación, tanto a los familiares que conocen una situación de abuso como a las víctimas o a las personas que están pasando una situación abusiva. Bien, entonces, primero vamos a definir, vamos a tomar lineamientos interesantes, lo cual después a quien le interesa el tema puede profundizar con bibliografía sobre UNICEF, la OMS, la OPS, tiene bibliografía muy interesante para avanzar en lo que es de violencia o los casos de maltrato también, por ejemplo. Bueno, UNICEF, ¿qué nos dice en relación al abuso sexual? Primero dice que el abuso sexual ocurre cuando un niño o una niña es utilizado para la estimulación sexual de su agresor. Esto puede ser un adulto conocido, en la mayoría de los casos, en unas situaciones de abuso sexual intrafamiliar o de parentesco, casi el 90% de los casos. Puede ser un pariente, puede ser un padre, puede ser un tío, puede ser un abuelo, a eso me refiero con un ámbito intrafamiliar. Siempre la gratificación de este otro abusador frente a una víctima, ¿sí? O puede ser también una situación abusiva de un observador, donde no hay contacto físico. Puede ser una persona que está observando intimidades o situaciones del espacio íntimo de la víctima, ya sea un niño, una niña o un adolescente. Después voy a ir profundizando un poco más en estas definiciones porque todo lo que es mi relato tiene que ver con estos conceptos. Implica además toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe. La víctima no consiente la situación abusiva por más que no genere rechazo. Yo no les pregunto, no tenemos la interacción, pero la podemos tener en algún momento, es qué quiere decir esto que no genere rechazo. Es porque muchas veces no genera rechazo porque el victimario o el agresor es conocido. Hay preestablecido situaciones de confianza afectiva entre la víctima y el victimario. Pensemos en las situaciones abusivas entre la víctima y el victimario, un padre, un tío, un hermano, un cura, un sacerdote, un médico, un maestro. Está preestablecida la confianza y preestablecida la situación afectiva. Justamente porque estas instancias están dadas, es posible la situación abusiva donde no hay rechazo, donde no genera rechazo de la víctima en la situación abusiva. Lo que no quiere decir que no tenga impacto posterior en la situación traumática de la víctima.
Aquí mi compañera, en el caso que se necesite que yo profundice alguna cuestión, vamos a reiterar para que quede claro. Igual están abiertas las redes para que me puedan hacer preguntas, o bien después preguntas a nivel personal, que después yo puedo pasar mi mail y se contactan conmigo para profundizar, o para una capacitación, o por algún asesoramiento específico, ¿sí? Entonces, y también puede ser un contacto sexual entre un adolescente y un niño, o niño más pequeño. O sea, no siempre hay una situación abusiva entre un adulto responsable o un adulto y un niño. Muchas veces hay situaciones de abuso sexual entre un adolescente y un niño, o entre niño o entre adolescente. ¿Esto qué quiere decir? Que no toda situación abusiva en estos casos de menores tiene el mismo castigo, la misma pena. Si es un delito, siempre es un delito, pero la consecuencia o el abordaje posterior va a ser diferente de acuerdo al vínculo que haya con la víctima y de acuerdo a 3 elementos importantes. Si hay disparidad de edad quiere decir si hay mucha diferencia entre la víctima y el victimario, si hay una diferencia por ahí marcada en el tamaño, ¿no? Donde la persona puede ejercer con mucha más fuerza que otra persona, y lo que tiene que ver también con el conocimiento, ¿sí? De lo que tiene que ver con la sexualidad. Una persona que conoce mucho más de sexualidad con un niño o un adolescente que no tiene conocimiento de algunas cuestiones de la sexualidad. Entonces, hay otros autores muy interesantes que plantean esta cuestión como la asimetría y llama asimetría de poder, ¿no? Estas diferencias de roles, de fuerza física o de capacidad, con una manipulación psicológica acompañada. Pensemos que en toda situación de violencia, muchas veces, al no haber en este caso abuso sexual, presencia de indicadores físicos, ¿qué quiere decir esto? Marcas físicas, golpes, hematoma, es mucho más difícil de evidenciar o de darse cuenta un profesional, un padre o una madre de la situación de abuso, ¿sí? Porque no hay marcas visibles, hay marcas subjetivas de daño, por supuesto. La asimetría quiere decir disparidad, diferencia entre una parte y la otra, ¿sí? De conocimiento, este abusador conoce, digamos, tiene mayores conocimientos que la víctima, como dije al principio, y esta asimetría de gratificación. El abusador sexual actúa para su gratificación sexual, aun cuando intente generar alguna situación de comodidad o de excitación con la víctima. Este es un punto que después lo voy a volver a remarcar para que quede claro. Siempre es de acuerdo a la propia necesidad del abusador, nunca de la víctima, ¿sí? O sea, la existencia, el trabajo del abuso sexual tiene que ver con un lugar de un poder otorgado de este victimario o agresor a una víctima menor o adolescente que tiene menos conocimiento de instancia de la sexualidad o tiene una instancia de sometimiento en relación a este lugar de poder de esta otra persona. Espero que esto vaya siendo claro. Voy a ir avanzando, pero cualquier cosa retomamos un poquito. Bien, las modalidades frecuentes que le sucede esta situación abusiva, en la mayoría de los casos, como dije al principio, tienen que ver con una situación vivida intrafamiliar, dentro del grupo familiar, ¿sí? Esto que yo decía al principio. La mayoría de los casos sucede entre integrantes de la familia. El abuso sexual también puede ser extrafamiliar por parte de extraños, ¿sí? O pueden ser en relación al conocimiento del entorno social de la víctima. Puede ser un tío que no convive, puede ser un cuñado, puede ser un primo que cada tanto los fines de semana, las vacaciones, ¿no? Había un tipo de compartir algún espacio. Puede ser alguien cercano a la víctima también, como puede ser un maestro, un docente, un médico, un sacerdote, un profesor de gimnasia, alguien que coordina un club, ¿no? Pensemos en los elementos que yo dije primero: la simetría de lugares, de poder y la simetría de conocimiento. Bien. Hay otras modalidades también que sí son, que cada vez van visibilizando mucho más, que es como la explotación comercial, la explotación sexual con fines comerciales, ¿sí? Esto que tiene que ver mucho con la trata. Pensemos que en la actualidad, este mundo de pandemia, este contexto complejo, nos llevó a estar en confinamiento con el grupo familiar, donde también tenemos muchas situaciones de abuso y de violencia, pocos expuestas al exterior, porque justamente no se podía salir a denunciar, era toda una cuestión mucho más
compleja de contexto para que esto pueda como avanzar en denuncia. Y el famoso trabajo y gran lugar que ocupó la virtualidad. El tema de trata de personas tiene que ver mucho con el grooming, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Este tema de trabajo de trato de acoso sexual a través de las vías de internet o de las redes sociales, las captaciones, ¿no? Por Facebook, por Instagram y por los otros tipos de plataformas, donde hay perfiles falsos de un adulto que está del otro lado y hace la captación a perfiles, sobre todo adolescentes, que ya utilizan el tema del teléfono, que utilizan el tema de las redes, con perfiles falsos. Esto es importante. Muchas veces son adultos que se hacen pasar por adolescentes. Entonces empiezan toda esta cuestión de persuasión. Esto quiere decir que no es de un día al otro que se conecta el agresor y dice, te quiero conocer porque te llevo a otro país. Hay un trabajo de mucho tiempo, de mucha persuasión, que se llama intromisión a la víctima. Va introduciendo a la víctima en un proceso de captación y de manipulación psicológica donde la víctima termina sin saber, cediendo con datos personales, particularidades, estado anímico, situaciones singulares emocionales. Todo esto que uno lo dice, bueno, pero que yo he contado o que uno lo charla mucho en capacitaciones, que siempre hay gente que cuenta. Bueno, pero si era un amigo, bueno, yo he contado que iba al colegio tanto. Esta persona hace un trabajo, perdón que hago un paréntesis acá porque me parece importante el tema de la virtualidad. Hay un trabajo muy fino hecho de mucha exploración del perfil de la víctima, ¿sí? Sin saber, los adolescentes, también los padres, dan información a través de los registros fotográficos o de los videos, ¿no? Información que la persona que está de este otro lado, que es muy hábil, tiene, ¿no? Esta cuestión de saber a qué colegio va, a qué curso, cuáles son las mejores amigas, los mejores amigos, qué música escucha, cuáles son los gustos particulares que tiene el adolescente o la víctima, y de esa forma se va captando lo que se necesita hasta que llegue un punto de una cita presencial. Hemos tenido varios casos estos últimos meses donde encontraron a menores adolescentes en la terminal, en la frontera con Bolivia, ¿no? Donde comentaban que eran no llevadas por esta situación de promesas laborales, promesas de éxito. Entonces me parece que esto es importante tener en cuenta para prevenir. Bien. Otra pregunta que también me habían hecho es la importancia de la diferencia entre el abuso sexual en niño adolescente y la violación. El abuso sexual comprende un gran espectro que no solamente es el acceso carnal. Ya vamos a ver, el abuso sexual tiene que ver con muchísimos elementos, tanto pueden ser con signo de contacto físico y sin contacto físico. No siempre el abuso sexual es el acceso carnal. A veces hay una confusión en los factores y elementos y condiciones y estamos hablando de abuso sexual. No siempre es con acceso carnal, ¿sí? Eso quiero como en un punto me parece importante tenerlo claro. Donde en el abuso sexual, pensemos en los elementos que yo dije al principio. Hay un vínculo de confianza preestablecido. Hay un lugar de autoridad en relación a la víctima y el victimario y su lugar de poder. ¿Qué es el lugar de poder? Es el abuso de ese poder. Esta victimización ocurre de manera crónica. ¿Qué quiere decir crónica? La mayoría de las veces es hace mucho tiempo. No es un solo día, fue un solo momento. Esta situación abusiva, pensemos que es una introvisión, es crónica, sucede con una larga data, es de mucho tiempo, repetida. Este proceso de intromisión, la captación se va haciendo de forma muy paulatina, en momentos determinados, en días determinados, a la víctima determinada. Muchas veces hay casos en familias que son dos hermanas, una puede comentar, la otra no. A veces son primas, que también sucedió con una persona mayor que tenía relación de parentesco. A veces es una sola persona miembro de la familia, ¿sí? Raramente se utiliza la fuerza física. Y acá es diferente con la... Suele haber un episodio único, muchas veces no se conoce la relación de pareja, de la relación. ¿Continúo? Entonces, como estaba comentando recién, muchas veces esta situación de violación y de abuso terminan siendo sinónimos o la gente termina como confundiendo o llamando las dos cosas de la misma forma. Es diferente. El abuso sexual, hay un vínculo de parentesco, hay un vínculo de confianza, está con pautas de planificación, hay pautas de planificación que siguen cierto tipo de norma,
No es en cualquier momento, no es a cualquier víctima, no es en cualquier momento del día, no hay testigo, o sea, son todos unos elementos que también dependen mucho del caso por caso. No quiero generalizar porque caso por caso es particular. Bien, dos puntos. No existe consentimiento cuando se impone una conducta por el ejercicio de poder. No existe consentimiento, esto me parece muy importante y siempre lo remarco, cuando no se entiende lo que se está consintiendo. Y ahí es cuando yo voy a este punto que dije al principio, cuando la víctima no demuestra o no refiere signos de rechazo. ¿Sí? No siempre se comprende lo que le están haciendo o lo que implica esta situación abusiva. Bien, espero que hasta ahí vaya siendo claro, ¿sí? Lo que entendemos por definición del abuso, los tipos de abuso, no todos son intrafamiliares, hay situaciones que son institucionales, esta como que decíamos, de parentesco con otro tipo de vínculo. El tema del consentimiento es muy importante. ¿Por qué quiero hacer hincapié en el consentimiento? Vamos a la cuestión práctica. Porque aparece, bueno, recién denuncia ahora. Bueno, y recién lo quiere decir. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Y por qué no le metió una patada? ¿Y por qué no gritó? ¿Y por qué no se escapó? Yo lo vi mucho en la clínica esto, donde están las otras familiares, donde no se quieren involucrar, donde no quieren saber nada, donde creen que esto pase, donde creen que esto es cosa de chicos, de mentira, de que está inventando, que está exagerando para conseguir un beneficio. Esto es justificativo. La sociedad también lo justifica así. ¿Por qué no lo hizo antes? Recién, después de tantos años, viene a denunciar. Recién ahora. Entonces, esto me parece que es muy delicado, es muy importante. Hay que tener muchísimo cuidado con los prejuicios, los enjuiciamientos de valor que se hacen en relación del momento de la declaración o del momento de poner en palabra esta situación traumática de la víctima. No siempre se puede hablar, no siempre es el mejor momento, no siempre la víctima puede hablar. Para eso es importante una serie de factores que estén en condiciones para alojar esa palabra de sufrimiento. No es fácil. Para nadie que escuche una situación, sobre todo donde hay un vínculo afectivo, es fácil escuchar. Tampoco para los profesionales es fácil escuchar. Tampoco en las declaraciones es fácil que la víctima comente, relate la situación vivida de un contexto tan íntimo, ¿sí? Bien, un poquito como para, después puedo ir y volver con este punto, un poquito como para ir transmitiéndole a ustedes un punto importante. La estadística a veces es muy aburrida, pero quiero transmitir dos cifras. La OMS en el año 2016 nos dice, 1 de cada 5 mujeres han declarado. Pensemos que estos son las estadísticas de los casos que se declaran. Pensemos que hay un montón de situaciones que no se denuncian, que no se declaran, justamente porque lo que dije recién anteriormente, porque no se puede hablar, porque hay miedo que no haya confianza, que haya miedo que amenaza, porque hay represalia a veces con el grupo familiar, porque hay miedo de que no haya nadie, ningún adulto responsable que proteja a la víctima que está por declarar o que está contando. Estos elementos todavía suceden, no está tan claro el tema para poder avanzar más rápido. Hay que tener como mucho cuidado de esto. Y 1 de cada 13 varones han declarado haber sufrido situaciones de abuso sexual. Miren la diferencia que hay entre 1 cada 5 mujeres y 1 cada 13 varones. ¿Por qué? Porque que el contexto cultural está como más preparado de escuchar a la víctima mujer, víctima de una situación de abuso, que al varón. El varón tiene una doble censura con esto. Cultural, muy pocos varones llegan a denunciar que han sido abusados sexualmente por un primo, por un tío, por una tía, por una mujer también. Hay mujeres también abusadoras, que acá la diferencia es que no hay fuerza física en el punto. Hay un tipo de persuasión psicológica, de manipulación, que también puede ser como muy sutil llevada a esta situación vivida. Pensemos que esta disparidad tiene un poco que ver con eso. Después de América Latina, bueno, hay casi 2 millones de niños abusados, que tampoco un promedio de casi 228 abusos por hora en América Latina. Es muchísimo el índice de la situación. Y UNICEF nos dice en el año 2014 que 1 de cada 10 niñas sufrió un abuso sexual en su infancia. Bien.
parecía como importante tratar de transmitir, porque a veces la cifra es aburrida, pero la cifra sí nos refleja en un momento determinado de una realidad cruda, tremenda y grave. Ahora, ¿por qué se callan los abusos sexuales? ¿Por qué uno dice, bueno, pero si no habla, tanto tiempo ha pasado? Hay como muchos elementos, ¿sí? El motivo por el cual se callan. Muchas veces, porque los niños, los adolescentes, víctimas, hay amenazas, ¿sí? De daño físico o de muerte, tienen miedo a las consecuencias de estos dichos relatos. Muchas veces no, que mi tío, que la amenaza, cuestiones familiares, que le van a correr de mi casa, que no me va a dar esto. No, pensemos que esto se vive en un entorno familiar, agresión también a un miembro de la familia. Si vos decís esto, yo le voy a matar esto, si vos decís esto, yo le voy a pegar a esto, si vos decís esto, me iban a meter en la cárcel, yo no te lo llevo lo que te voy a prometer. Pensemos que esta cuestión de confianza tiene acarreado la censura, el silencio, el secreto entre la familia. Esto es algo tabú. Yo voy jugando con las formas del relato del victimario y la víctima. Eso quiero como aclarar a las personas que están conectadas escuchando esta charla. Muchas veces eso, ¿no? Acompañando tu secreto. Si vos contás esto, yo no te voy a llevar a tal cosa. Si vos contás esto, yo no me vas a ver nunca más y no te voy a llevar de viaje. Si vos contás esto, no te voy a comprar la cosa que yo te prometí. Si vos contás esto, va a ser un problema familiar y vos vas a tener la culpa. Si vos contás esto, yo lo voy a tener que correr de la casa a tu familia o a tu mamá, ¿no? Esto me parece interesante poner en palabras de lo que sucede en la situación en sí. Bien, y también por culpa, ese es otro punto que quiero tocar, vergüenza y desvalimiento. Culpa, la víctima siente culpa. La víctima siente que algo hizo para que le pase lo que le pasa. La víctima siente que accedió a una situación abusiva. La víctima siente que no tuvo el coraje y la fuerza para decir basta. La víctima siente que algo tiene su cuerpo, su forma de vestirse para que esta persona abusadora acceda a su cuerpo, toque, manosee, espíe, observe. Entonces, a lo que yo voy y voy tirando estos elementos, hasta el punto es que esté claro que la víctima no tiene la culpa de que el abusador esté presente porque tenga un familiar abusador o que le hayan hecho tal cosa. La víctima no tiene la culpa de la situación vivida. ¿Por qué remarco esto? Porque muchas veces nosotros, la sociedad, las instituciones, tendemos a culpar. Esto que yo decía al principio. Te aporto tal ropa, ¿para qué te vas con tal yorcito? ¿Por qué te aportas esa pollera ajustada? ¿Por qué te acercas a tal persona? Se le puede decir. Entonces, todo esto me parece interesante, que podemos hacer una segunda charla. Me parece que está bueno como una primera charla ir como pensando estos elementos, ¿sí? Bien. No sé si por ahí voy a preguntar acá si hace falta que profundice algo de esto o avanzamos. Por ahora bien. Vamos bien con el tema, están prestando atención. Perfecto. Entonces, esto me parece importante conocer esta situación de situación abusiva en sí para poder pensar por qué no se declara en el momento, por qué la víctima oculta, por qué calla tantos años. Primero, la víctima siente la culpa y segundo, la víctima tiene miedo y segundo, la víctima o la persona que sufre, porque si ponemos víctimas como que ubicamos en un lugar donde nunca más puedes romper ese lugar de víctima, se puede salir de estas situaciones abusivas, se puede salir de esta situación traumática y proyectar tener un proyecto, elaborar un proyecto de vida diferente. Y por ahí me parece importante pensar desde el lugar del adulto qué hacer frente a esta situación que uno conoce de un relato o del desvalimiento o de la situación vivida frente a una persona adulta o a un familiar, o puede ser también un docente, puede ser alguien de salud también que sea testigo de este relato. Es importante, primero, del otro lado, acá le hablo a la institución educativa, le hablo al maestro, le hablo al docente, le hablo al profesor, le hablo al médico, le hablo a la psicóloga, que tengamos una escucha adecuada, ¿sí? La escucha adecuada y también le hablo a la víctima, de exigir que sea escuchada, ¿sí?
Es importante la escucha adecuada. ¿Qué quiere decir la escucha adecuada? No otra cosa que la atención en lo que se está escuchando, en lo que se está relatando, que trae mucho dolor aparejado a eso, es garantizar un lugar de privacidad de ese relato, que no haya gente que vaya y venga, que no se interrumpa, tener una posición y una mirada empática en relación a lo que yo estoy escuchando con ese sufrimiento. Tener calma de lo que yo estoy escuchando, permanecer calmado. Si yo quiero interpretar, si yo quiero poner palabras, si yo quiero que pase rápido lo que estoy escuchando, porque para mí como adulto es atormentador, pensemos en lo que es para la víctima el relato. Entonces, estos importantes son elementos muy básicos que hay que tomar en cuenta. Por ahí, en el caso que estemos trabajando en salud y haya algún psicólogo cerca, en la guardia o en el servicio, poder como hacer el lugar al psicólogo o de hacer una derivación acompañada también al profesional de la salud mental para acompañar este proceso. Si es un docente, trabajar con los gabinetes, hacer una derivación al CAPS donde haya psicólogo para ver el acompañamiento a la víctima. Y por ahí poder como indagar, poder como un poco diferenciar si hay urgencia médica, que quiere decir que si hay un tipo de riesgo de la salud del niño o del adolescente o de algún tipo de lesión, el tema es acudir directamente a un centro asistencial, hospital o CAP cercano. Los hospitales y los CAP se trabajó mucho, tienen protocolos de abordaje específico para estos casos, de acuerdo a la complejidad de cada servicio, ¿sí? Hay servicios de salud más complejos que otros, los hospitales con más complejidad y por ahí las policlínicas, los CAPs son con menos complejidad. El tema de esto es la importancia del riesgo. Si se tiene una asistencia psicológica de acompañamiento a la víctima o al familiar que a veces lleva a la víctima, hay que tener mucho cuidado por ahí qué familiar acompaña a la víctima, y el tema de las medidas de protección, que la provincia, la DINAIF, la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia, ellos tienen la facultad de garantizar la protección a las víctimas de situación de abuso. Bien. Las víctimas o los niños que sufren situación de abuso no deben ser interrogados. ¿Qué quiere decir esto? No se pregunta, no se investiga, no se cuestiona. El niño o el adolescente puede relatar la situación vivida y de este lado, si somos de las instituciones públicas, tomar nota de este tipo de relato y poder llevarlo a la justicia y las denuncias correspondientes. Pensemos que el abuso sexual como la violencia es un delito, ¿sí? Es una instancia de lesiones de salud mental y física que configuran delito en nuestro código penal en relación a la vulnerabilidad de los derechos del niño y del adolescente, ¿sí? Bien, esto me parece importante por ahí, cuáles son los signos de alarma, que un poco me preguntaban, o cómo puedo yo detectar que un niño está siendo abusado o que puede haber transitado una situación de abuso. Sí, esa fue una de las preguntas que nos hicieron. Esto es importante. Vamos a tener como diferentes tipos de indicadores. Por un lado, indicadores psicológicos, indicadores físicos o indicadores de comportamiento. El tema en sí, hay dificultad en el sueño, por ejemplo, pesadilla reiterada, problemas para dormir, conductas retraídas. Esto quiere decir si ya hay de repente, si es una persona activa, social, de repente hay como no una retracción a la conducta, al vínculo con los demás, si no hay una forma si se modificó la forma de relacionarse con otros, si hay estallidos de angustia, llanto incomprensible, situaciones de dolor, de enojo, donde no hayan explicaciones claras. Estos son indicadores indirectos que nos pueden ir como llevando a explorar. Pueden ser de abuso, también puede ser de otra problemática. Esto es importante, que no hay factores directos, ya vamos a ver cuáles, pueden llevarnos a ver las situaciones de abuso. Hay que tener cuidado con estos elementos a tomar en cuenta. Si hay situaciones de ansiedad o de estrés, situaciones de pánico, de miedo, inminentes. De repente la persona viene con un tipo de facilidad, de repente no quiere salir, de repente no puede dormir, de repente llora, de repente no quiere hablar con nadie, no quiere ver a nadie. Esto quiere decir con el retraimiento. El tema del signo de depresión. Y por ahí esta cuestión del rechazo que haya con una persona en particular, ¿no? Esto es muy característico. Voy a dar ejemplo. No quiero ir a la casa del tío. No quiero ir a la casa del abuelo. No quiero que venga.
a veces pasa con los chicos, con los padres, no me obligues a saludar a tal persona, ¿no? Y a veces los padres se dan cuenta de saludar al tío, andar con el tío, andar a jugar con el primo. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha atención a los signos de rechazo de los chicos. Cuando los chicos están incómodos con una situación, algo sucede en esa situación. Hay que explorar, hay que indagar. Bien, por ahí cuando hay niños menores, donde no hay lenguaje, donde no se pueda verbalizar la situación de abuso, hay que ver las situaciones de comportamiento. Si hay una incompresión, una enurencia, esto quiere decir que de repente se ha logrado un desarrollo con su sistema, digamos, biológico normal y esperado, y hay una regresión. De repente el niño que adquirió dejar los pañales o que ya lo bañó solito, de repente vuelve de nuevo a hacerse la pis, a hacerse la caca, a hablar como bebé, el tartamudeo, la dificultad en el lenguaje. Y otro indicador muy importante para los docentes, para los papás, es el cambio de comportamiento en la escuela, el cambio de conducta y la alteración en el aprendizaje. De repente había logrado tener buenas notas, ser un adolescente o un niño aplicado, y de repente hay un estancamiento, una situación donde algo sucedió ahí. Los docentes son muy hábiles para poder registrar estos puntos, ¿no? Cuando hay un cambio repentino del comportamiento del alumno en relación a lo académico o al vínculo interaccional entre los compañeros, ¿sí? Esto me parece importante, y me parece importante el trabajo de articulación intersectorial. Acá todos estamos implicados: la policía, salud, la familia, las escuelas, la justicia. Este es un trabajo, y el abordaje de cuidado a los menores se lo tiene que hacer de una forma mancomunada. No solamente el abuso sexual es un tema del psicólogo o del psiquiatra. Acá todos pueden develar, todos pueden informar, todos pueden llevar a la justicia, todos pueden consultar con un colega, todos pueden abordar el caso en equipo. Bien, esto es importante como para tomarlo en cuenta, ¿sí? Perdón, nos preguntan qué centros de ayuda hay. Bueno, centros de ayuda hay, si no, lo veo para el final, que yo voy a repetir los lugares donde uno puede denunciar, que eso va a ser importante porque son lugares gratuitos, públicos, donde uno puede pedir asesoramiento, ¿sí? Estos los indicadores ya me imagino que queda claro, y hay indicadores específicos. Esto quiero como también discernir, que tienen que ver con las lesiones a nivel genitales, inflamaciones, presencias de embarazo, enfermedad de transmisión sexual, sífilis, HIV, HPV, descartado a nivel biológico. Muchas veces en los abusos sexuales con acceso carnal hay contagio de estas enfermedades. Otras enfermedades de infección sexual, como clamidia, como el HPV, que también tienen que ver con la sexualidad. Y también muchas veces los peritos encuentran líquido seminal en la parte del cuerpo, no siempre en genitales, sino en otras partes del cuerpo. Bien. Bueno, ya vamos como llegando al punto de los lugares, para que no se haga tan largo, y me parece que si esto da para un segundo encuentro, y en la segunda charla podemos profundizar algunos puntos que ustedes quieran como que avancemos. Me parece que el efecto en la víctima va a depender de cada persona. No todos responden de la misma forma, no todos toman el mismo tiempo, no todos tienen la misma facilidad para contar, y de esto va a depender de algunos factores importantes. El tema de la edad de la víctima en la situación de abuso, el tipo de abuso, el vínculo preestablecido con el agresor, no es lo mismo que conviva con el agresor a que no conviva con el agresor, y el lugar que esta situación de abuso puede dar a vivencias traumáticas posterior, y eso ya es un abordaje específico del área de salud mental, ¿sí? Bien, en la provincia ya nos vamos acercando a los lugares para que uno pueda consultar. Hay un protocolo, se llama Protocolo Interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual. Esto es un protocolo que se armó por pedido de la Corte Suprema de la provincia en el año 2015-2014, con todas las instituciones de la provincia que trabajamos para abordar una situación de abuso o que podemos abordar las situaciones de abuso, ¿sí? Lo manejamos la mayoría de las instituciones públicas, y también aplica en los ámbitos privados, o sea, los colegios médicos, colegios psicólogos, colegios de profesionales, escuelas, sistemas de salud, hospitales, CAPS, las escuelas en su generalidad, el gabinete,
sistema de gestión, digamos, estudiantil, las escuelas secundarias, las escuelas primarias. Y es importante conocer esta herramienta. Está subida a la página de internet del Poder Judicial. Cualquier institución puede bajar ese protocolo, que tiene un poco los elementos que es cómo proceder en cada caso y qué hace cada institución en relación al conocimiento de los casos de abuso. Bien, los lugares, eso me preguntaban, ¿no es cierto? Bien. ¿A dónde recurrir? Tenemos en el ámbito de la justicia, hay fiscalías que se fueron creando especializadas contra la integridad sexual, que son fiscalías que investigan los hechos de abuso sexual. Está la comisaría, ya me pasaron los teléfonos y después igual lo dejamos acá a los números de las direcciones. Está la comisaría, la policía tiene una división de violencia familiar que también recibe estos casos de abuso. El sistema de salud, ya que yo soy referente de un programa y que capacito y trabajo con el sector de la salud, cada CAF y cada hospital que haya una situación de abuso, uno puede ir y pedir ayuda y comentar la situación vivida para ver el tratamiento a seguir de acuerdo a cómo sea la situación de abuso. Pensemos que no siempre es con acceso carnal y la mayoría de las veces con acceso carnal. Bien. Los lugares. Había una pregunta que me habían hecho al principio que tenía que ver con el tema de la declaración. Si la víctima podía declarar en cualquier momento, ¿algo así era? Sí, se puede denunciar aún si ya pasaron varios años. Sí, hay una famosa ley, llamada la ley Brisa, que se creó, no me acuerdo bien el año, pero esa ley lo que transmite en su naturaleza es que no prescribe los casos de abuso sexual. Una persona de toda mayoría de edad puede denunciar un caso de abuso sexual que haya sucedido en la infancia, ¿sí? Esta es una ley muy abarcativa, muy interesante, porque justamente toma la posibilidad de la víctima en declarar o en poder poner en palabra la situación traumática en un momento determinado, ¿sí? No siempre es reciente al hecho. A veces hay una situación, muchos años que transcurren, sobre todo cuando hay situaciones de abuso en niños o niñas. Hay un periodo que no se comenta nada, que hay situaciones de síntomas, hay síntomas que pueden reflejarse en el adolescente y reaparece la situación del trauma en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Hay una ley, que es la 1518 y la ley 26.061, que obliga a toda persona que está en ejercicio de su función pública o que conoce un hecho de abuso sexual, ya sea en ámbito privado o público, en tomar denuncia o comunicar a la autoridad que corresponde la situación de abuso o violencia que se conoce en relación a un paciente, en relación a un alumno, en relación a una víctima, ¿sí? Son dos leyes que toman y es importante tomar en cuenta también cuál es la normativa provincial que nos vincula, ¿sí? Bien, voy a ver un puntito acá que me parece los lugares a donde recurrir. Dije primero hospitales y CAPS. Cualquier persona que haya vivido una situación reciente o que necesite acudir a un médico puede ir a un CAPS, puede ir a un hospital. Ahí se va a evaluar cuál es el estado de situación de cada paciente y se derivará si corresponde a la institución que corresponda. Después, a nivel de asesoramiento psicosocial, de protección, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el Departamento de Prevención y Protección contra la Violencia Familiar y Maltrato Infantil, es atención gratuita, también tienen asesoramiento. En pandemia, la mayoría de las instituciones estamos trabajando de forma presencial y por vía telefónica. Después voy a dejar los teléfonos yo acá y las direcciones para que mis compañeras lo difundan. Tenemos el centro de atención, que yo decía recién, de la policía de violencia familiar, con atención también de equipos interdisciplinarios que hacen evaluaciones de riesgo, que se está en la calle Roncoco, al 1886. Las fiscalías especializadas, hay dos fiscalías, son 2 o 3 fiscalías en la actualidad, que pueden recibir denuncias directamente de la víctima o directamente del familiar, ¿sí? Las fiscalías especializadas están en la avenida Sarmiento, ¿sí? Y en relación a lo que es violencia, por ahí doméstica o de género, bueno, la OBB, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que está en el Palacio de Tribunales de la calle de la Madrid, también pueden tener asesoramiento sobre todo lo que es violencia de género o violencia familiar. Bien, no sé si acá abrimos. Las preguntas que nos fueron haciendo, creo que ya fueron respondidas. Bien. Sí,
fueron a la Sí. profundidad, sí. Esto es importante. Primero saber a dónde recurrir, buscar contención psicológica en el caso de que haya una situación vivida en la familia y que no se conozca mucho cómo avanzar, cómo proceder el acompañamiento, es muy importante. La víctima no tiene la culpa, la víctima habla, comenta, relata cuando puede, y acá es un elemento súper importante, es que va a depender de ese discurso cuando tengamos un entorno confiable y que sea propicio para alojar lo que estamos por escuchar. Y esto me refiero a todos: profesional de la salud, docente, escuela, padre, madre, tío, hermano. Si no hay un espacio propicio de confianza que generemos los adultos, vamos a censurar crónicamente este silencio, y no solamente es el silencio o el callarse, es que esa situación traumática o el síntoma va a reflotar, va a reactivarse en otro momento, sobre todo si es adolescente, con situaciones traumáticas como trastorno de ansiedad, estrés postraumático, trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, trastorno de la alimentación, consumo problemático, adicciones, repetir situaciones de violencia o de abuso. Esto es una pregunta en la charla previa que tuvimos con las compañeras acá. En algún momento nos hicieron una pregunta referida, digamos, al tema de trastornos alimentarios y los abusos sexuales. ¿Se podría plantear alguna charla capaz con la licenciada Mabel? Eso, sí. Podríamos ver para hacer una... Bien, hay como un nexo causal de una situación vivida en la infancia con el abuso sexual y una reactualización de la situación traumática en la adolescencia con un trastorno alimentario, como el consumo problemático, consumo, drogas, alcohol, la sustancia que la víctima pueda como encontrar o que sea accesible, repetir la situación de abuso, ser abusadores, posterior, o sea, a esto me refiero a veces con violencia, puede ser someter a la víctima, ejercer violencia, cuando no se trabaja íntegramente en la víctima esta situación traumática. Por eso el lugar y el rol de los adultos en relación a esto es fundamental, que propiciemos este espacio de contención, de cuidado, de escucha. A veces simplemente una palabra de escucha con una mirada empática y decir yo te creo, podemos evitar daños mayores en las próximas etapas. Bien, bueno, me parece que hasta acá ya estamos, con la cuestión del tiempo también. Me interesaba profundizar un poquito diferentes elementos. Voy a cerrar con una pequeña frase, ¿sí? Que entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los reprime, los vigila, los castiga, a veces los mata, casi nunca los escuchan, jamás los comprenden. Emiliano Granero. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.